Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 10 de enero del año 2025, viernes después de la Epifanía. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio de que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Hermanos, ya estamos prácticamente un día de terminar este tiempo litúrgico de la Navidad. Este tiempo que se extiende ahora con la Epifanía. En esta carta de Juan hemos escuchado cómo el amor se ha manifestado a nosotros y en nosotros a través del Hijo. Y hoy, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quién es el que vence al mundo? Ya hablábamos de que el mundo siempre nos va a pedir más y más, mientras que el Señor nos va a pedir lo que Él nos va a poder dar para poder cargar. Él siempre nos va a fortalecer para avanzar y nos va a dejar descansar cuando tengamos que hacerlo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree en Jesús. Jesús como Hijo de Dios, como persona encarnada que toma la sangre y la carne de María, esa mujer que dio el sí junto con José para cuidarlo, protegerlo, hacerlo crecer, darle fortaleza en todo. Él es el testimonio. Pero también Juan nos habla en esta carta el agua y la sangre. El agua que fue testigo cuando fue el bautizo, donde después de salir del agua Jesús, Juan da testimonio de que el Espíritu le habla, de que el Espíritu se le hace presente y le dice: este es mi Hijo amado. Y es ahí donde el agua testifica, donde el agua purifica, donde el agua le da paso al Dios, al Jesús Cristo, al Dios hecho hombre, al Dios hecho carne. Y ese Espíritu que le habló a Juan da testimonio de él. Y en esta carta hace algo muy interesante Juan, cuando dice: si aceptamos el testimonio de los hombres, ¿cuánto más debemos de aceptar el testimonio de Dios? Porque si creemos en Dios, creemos que Él es Padre, que Él es el Padre de Jesús, y que Jesús ha venido a traernos la palabra del Padre, que es vida, que es el camino al reino, que es el camino para nuestro beneficio. Por eso, hermanos, en este ya casi cierre del tiempo de Navidad, en el que seguimos celebrando al Jesús nacido,
debemos de celebrar también la verdad del Espíritu, la verdad de Jesús, la verdad de la palabra y algo que nos menciona aquí, la verdad de la sangre, porque la sangre tiempo después va a dar testimonio de aquel que fue enviado, del Cristo encarnado en Jesús. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo curó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curado de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Hermanos, 3 mensajes básicos en estos 5 versos. Primero, el Señor, al ver a aquel leproso, se detiene. El leproso lo reconoce. El leproso se pone rostro en tierra, haciendo la máxima reverencia que puede haber. Y el leproso no le exige, le pide: si quieres, puedes curarme. Es una petición humilde. Si quieres, puedes curarme. Jesús, al verlo, inmediatamente le dijo: sí quiero, queda limpio. Y al tocarlo, se hace el milagro de la sanación. Y luego vemos el testimonio. Ve y preséntate al sacerdote. Da testimonio con tu ofrenda de que has sido curado de esta enfermedad. Y por último, ¿qué vemos? Cómo la muchedumbre acudía a escucharlo, a oírlo y a ser curado de sus enfermedades. Todo esto era la cotidianidad de Jesús, la cotidianidad de Cristo, aquel que vino a traernos, aquel que en la primera lectura estamos leyendo que es testimonio de Dios, donde Dios habla y dice: ahí está mi Hijo. Y estas acciones dan testimonio del Hijo y dan testimonio del Padre. Por eso vemos la fórmula de Jesús para poderse mantener equilibrado, para poderse mantener en la presencia del Padre, porque dice: Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Ayer ya lo escuchábamos, antier ya escuchábamos cómo Jesús se retiraba para orar y después de orar alcanzó a los discípulos que iban en la barca mientras él caminaba sobre las aguas. Vemos la multiplicación de los panes y hoy vemos la curación de un leproso. Hermanos, nosotros también estamos llamados a curar enfermedades, a acercarnos a los hermanos para que escuchen la palabra. Pero también necesitamos esta acción de Jesús, la fórmula de Jesús, esos momentos en solitario de oración, esos momentos donde Jesús pedía al Padre la fuerza y donde platicaba con Él, donde probablemente el Padre escuchaba las victorias y las frustraciones de Jesús, y cómo es que el Padre lo consolaba y le daba fortaleza. Por eso, hermanos, en este ya casi cierre del tiempo de Navidad, donde celebramos y recordamos el nacimiento del pequeño, también debemos dar gracias por el camino que Él nos está mostrando. Hermanos, Dios los bendiga.